Hoy la palabra del Señor nos lleva a conocer a fondo una de las profesiones más tradicionales del pueblo de Israel. Nos va a llevar a conocer a los pastores y al objeto de su trabajo, a las ovejas. Y este es un pasaje muy particular, hermanos, porque da características del trabajo del pastor, de los tipos del pastor, pero también de las características de las ovejas y nos permite reconocer a las ovejas, al pastor. También nos permite reconocerlos si somos realmente ovejas del rebaño del pastor. Y también podemos encontrar hermosas promesas que deja el pastor para sus ovejas. Quiero que me acompañen, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante. Juan 10, 1 en adelante. La palabra del Señor dice: en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, estoy leyendo la versión LBLA, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no les importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, Juan 10 inicia con una de las ilustraciones más conocidas del mundo. Jesús se presenta en este pasaje con 2 de los 7 yo soy que tiene el Evangelio de Juan. Él dice: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Recordemos, hermanos, que el Evangelio de Juan resalta que en 7 ocasiones Jesús se presentó usando el título yo soy. Y este yo soy no era simplemente un pronombre personal. Yo soy está haciendo alusión directa a la misma conjunción gramatical que traduce del griego el nombre de Dios, ego eimi, que literalmente significa yo soy.
Esto ya lo conté en otras ocasiones dentro del Evangelio de Juan. En Éxodo 3:14, Dios da este mismo nombre a Moisés en la zarza ardiente. ¿Qué dice? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, ego eimi. Y Jesús dice: yo soy, ego eimi. Yo soy no es simplemente un pronombre personal o una forma de introducir a una frase, a una declaración. Es una proclamación de identidad divina. Cuando Jesús dice, yo soy, está revelando quién es Él en relación a Dios y en relación a la humanidad. Cuando Él dice, yo soy, está usando el mismo nombre de Dios porque Él es Dios. Él es Dios. Y Jesús usa este nombre 7 veces en los conocidos, los 7 yo soy del Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Yo soy la puerta de las ovejas. El texto que vamos a desglosar hoy. Yo soy la puerta, el que viene a mí, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor, también dentro de este capítulo, Juan 10, versículos 11 y 14. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Estos son los 7 yo soy que tiene el Evangelio de Juan, donde Jesús usa el mismo nombre con el que se hace referencia a Dios, con el que Dios se presenta al ser humano. Y hoy, hermanos, estamos en este pasaje donde Jesús se presenta como yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Para un pueblo eminentemente criador de ovejas, una nación de pastores desde su principio como nación, esta ilustración es muy cercana, muy propia de su rutina diaria. Desde el mismo Abraham, el patriarca de Israel, el pueblo de Dios se ha caracterizado por ser un pueblo de pastores. Y el manejo del rebaño era algo tan cercano, tan rutinario como tomar agua o como comer. Era una actividad natural del pueblo de Israel. Es más, formaba parte de su identidad. Era una nación conocida por ser un pueblo de pastores. Decenas de pasajes bíblicos destacan el vínculo que el pueblo de Israel tenía con estos animales. Es más, desde Génesis, Abel ya es conocido por el oficio pastoril. Abel era pastor y trajo de lo mejor del rebaño ofrenda para Dios. Abraham era pastor, Moisés era pastor, David era pastor. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos este vínculo con este noble animal. Pero no solo eso, hermanos. Las Escrituras también apuntaban a este vínculo colocando a Dios como el pastor de su pueblo y a su pueblo, a sus hijos, como ovejas de su rebaño. ¿Qué dice Salmos 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por sendero de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por valle de muerte, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. El Señor mismo, hermanos,
es presentado en las Escrituras como un pastor protector que guía a sus hijos, a su rebaño. Pero el Señor Jesús, más allá de los fines didácticos, Jesús usa esta figura del pastor de las ovejas porque en él se estaban cumpliendo las profecías que había proclamado Ezequiel por inspiración de Dios. Esto lo encontramos en Ezequiel 34:23. ¿Qué dice el profeta? Ezequiel 34:23 dice: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor, y yo seré Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Para cuando el profeta Ezequiel escribió esto, David ya había muerto siglos antes. Pero él hace alusión al profeta a David de manera figurativa, refiriendo que en el linaje de David es de donde provendría siglos después el Mesías. Y unos 500 años después, hermanos, esta profecía se estaba cumpliendo delante de estos fariseos. 500 años después. Y el apóstol Juan elige este episodio para traer a memoria esta profecía en su evangelio. Recuerden que el apóstol Juan tiene como propósito en su evangelio tomar las señales que apuntan a la divinidad de Cristo, a demostrar que Jesús es el Cristo, y esto lo deja claro en el capítulo 20, versículo 30. Es por esto que Juan resalta episodios que ninguno de los otros 3 evangelios sinópticos mencionan. Y esta analogía con el buen pastor y las ovejas solo está en este evangelio. ¿Por qué? Porque está revelando la divinidad de Cristo. Y el texto que leímos hoy tiene una particularidad, hermanos. ¿Se dieron cuenta que todo el texto es como si fuera muy repetitivo? Es como si gira muchas veces sobre los mismos conceptos. ¿Se dieron cuenta de esto? El pastor, cómo entra, cómo dirige, cómo cuida, y las ovejas, cómo responden, cómo siguen al pastor, cómo le reconocen. Es como que se repite y se repite en diferentes formas en el mismo texto. Y este tipo de estructuras literarias, de este tipo de estructura gramatical, es muy utilizada en las Santas Escrituras. Y mucho más en el Antiguo Testamento. Estos se llaman patrones quiásmicos. Es un quiasmo, es una palabra rara. Pero lo que trata de exaltar esta estructura literaria es una idea central. Una idea central. Y el centro de este quiasmo es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y si el centro de este pasaje es que el pastor da su vida por sus ovejas, vamos a meditar entonces en esta exposición sobre esto. El pasaje, hermanos, que hoy leímos se da justo después de que Jesús haya sanado a un ciego de nacimiento, y esto ocurre en el capítulo anterior, donde el Salvador acusa a los judíos de ser ciegos espirituales, en el capítulo 9. A veces los capítulos y los versículos nos ayudan a separar un tema con otro en las Escrituras. Pero a veces nos pueden dar la idea equivocada de que al terminar un capítulo se abre totalmente otro diferente. Y esto no siempre es así. Esto puede ocurrir también entre el capítulo 9 y el versículo 10. Los versículos y los capítulos vinieron entre el año 1200 y 1500. Primero se pusieron los capítulos, después los versículos. Pero cuando los escritores, el apóstol Juan, Pablo y todos escribían las epístolas o los evangelios, esto no estaba dividido en capítulos y versículos. Era un solo cuerpo, una sola estructura.
Y este pasaje es continuación directa al episodio anterior, que cierra con esta sentencia contra los fariseos, que dice: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Inmediatamente después proclama: en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y esto es obviamente una alusión directa a los líderes religiosos, a los fariseos, a esos miembros del Sanedrín, a los sacerdotes, que luego de ver la mano del Señor manifestándose de manera prodigiosa, dando vista a un ciego, intentan negar esta manifestación de la gloria de Dios entre los hombres, hermano. ¿Todo por qué? Porque ven que su poder, que su liderazgo, que sus privilegios estaban en riesgo ante la aparición de Jesús. Por eso es que Jesús los presenta como ladrones y salteadores. Es por esto. Al leer este texto así superficialmente, nosotros no podemos ver tentados a pensar de que Jesús se está refiriendo a Satanás, al diablo. Pero si bien Satanás es un ladrón y homicida, si leemos el contexto podemos ver que hace clara referencia a los líderes religiosos, a quienes básicamente los coloca a la misma altura que al mismo Satanás, como ladrones y salteadores. El salteador se hace referencia a aquel que usa la violencia para robar. El ladrón aprovecha el descuido para tomar del redil a las ovejas. El salteador usa la violencia. Pero el pastor, hermanos, no tiene que engañar, mentir o ser violento. Él simplemente tiene que entrar por la puerta porque él es el auténtico y el reconocido, hermanos. Y versículos más abajo también presenta a los malos pastores, a estos líderes religiosos, como un pastor asalariado. Una persona que solo busca una recompensa económica, pero sin ningún tipo de compromiso. Sin ningún tipo de compromiso. Él solo busca cumplir con sus obligaciones y si hay problemas, dice el Señor, no tiene ningún remordimiento en abandonar el rebaño y su responsabilidad. ¿Se acuerdan que señalé que Jesús estaba cumpliendo la profecía de Ezequiel, verdad? La palabra de Dios, hermanos, es tan perfecta, que toda la profecía de Ezequiel en el capítulo 34 relata perfectamente esta situación que estamos viviendo en Juan 10. Pastores que se aprovechaban del rebaño, falsos pastores a los que no les importaba las ovejas, sino que eran ladrones y salteadores. Ezequiel 34:10 dice: así dice el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y ya no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellos, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersas un día nublado y sombrío. Versículo 11 dice: porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Yo mismo. Y unos 500 años después, Jesús dice: yo soy el buen pastor. El mismo Dios, en la segunda persona de la Trinidad, había venido a buscar al mundo, a sus ovejas y a cuidar de ellas, como profetizó Ezequiel. Esta profecía se estaba cumpliendo, hermanos, y Jesús lo estaba proclamando al describir la relación que tiene el verdadero pastor con su rebaño y las ovejas con su pastor. Cuando habla del buen pastor, hermanos,
no está hablando de la calidad de su trabajo. Está hablando de que Él es el verdadero, el legítimo y el auténtico. De eso está hablando. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. El portero que menciona Jesús es el encargado del redil. ¿Quién es el portero? No lo sabemos. Y la Escritura no lo dice, así que tampoco es nuestra misión alegorizar el texto. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que el portero abre la puerta del redil. El verdadero pastor es reconocido por él, es reconocido por el portero. El redil, hermanos, era un corral comunitario donde se introducía el rebaño para pasar la noche y el portero se quedaba a cargo del cuidado de las ovejas hasta la mañana siguiente. Pero en este redil también había rebaños de otros pastores que también traían al mismo corral a sus ovejas para pasar la noche. Allí dentro se mezclaban todos los rebaños juntos. Allí dentro todos los rebaños se mezclaban, así como hoy todos estamos mezclados en el mundo, los hijos de Dios y los hijos de perdición. Pero las ovejas tienen una particularidad. Ellas reconocen la voz de su pastor. Dice que cuando el portero, el encargado del redil, lo ve, lo reconoce y le abre la puerta. Pero también las ovejas reconocen su voz y salen al llamado de su pastor. No salen todas. No salen todas. Solo salen las ovejas de su rebaño. Las ovejas de otro rebaño no salen. Solo salen las ovejas que le pertenecen a él. Y acá, hermanos, hay dos figuras muy poderosas. Fíjense, primero, el que llama es el pastor. El que llama es el pastor. ¿Saben que las ovejas no buscan a su pastor? El pastor busca a las ovejas. Las ovejas sin pastor quedan pastando a la deriva. No saben qué hacer ni a dónde ir. ¿Vio alguna vez un rebaño en el campo? Están todas juntas. De repente una se va para allá, todas se van para allá. Otra se va para allá, se van todas para allá. Por eso Mateo 9:36 dice que cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Así son las personas sin Jesús, como ovejas que no tienen rumbo, hermanos. Por eso necesitan un pastor. El pastor busca a sus ovejas. Y segundo, las ovejas son suyas. Las ovejas no son prestadas, las ovejas no son ajenas, son suyas. Y no solo eso, las conoce por su nombre, dice la palabra de Dios. Conoce a cada una de sus ovejas. Y el hecho de que les haya puesto nombre nos da una idea de esa relación íntima, de un compromiso personal con sus ovejas. Acá hay cerca de 100 parroquianos. Y quizás no conocemos el nombre de todos y de cada uno de nosotros. En un rebaño, hermanos, en un rebaño, un pastor podía tener centenares y hasta miles de ovejas. Y el pastor conoce a todas y cada una de manera cercana e íntima. Y Jesús también refleja que Él conoce a cada una de ellas por nombre. Por nombre. Que su rebaño, hermanos, no es simplemente un número, sino que cada una es especial para el Señor. Que el Señor no nos tiene a nosotros como un número anónimo,
No, hermanos. Él te conoce por nombre. Él te conoce de manera íntima porque sos suyo, porque sos suya. Sos oveja de su rebaño. Le perteneces y tiene autoridad sobre vos. Él es tu pastor. Pero ¿saben qué hace con esa pertenencia y con esa autoridad? Guía a sus ovejas. Versículo 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y acá hay un punto muy importante, hermanas. No es que la oveja va adelante y le dice al pastor, llévame acá o yo me voy para allá y vos seguime. No, hermanos. La oveja se somete a la autoridad del buen pastor, a la autoridad de Jesús. Y el pastor es quien le lleva a los buenos pastos. Muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros queremos andar por nuestra cabeza, como se dice, y pretendemos que el Señor nos apruebe todo. Nosotros marcamos el camino y pretendemos que el Señor nos siga. Pero esto no tiene que ser así, hermanos. El pastor es el que nos tiene que guiar. Si Jesús es tu pastor, Él es también tu dueño. Y si es tu dueño, es también tu amo. Y si es tu amo, vos sos su siervo. Entonces Él te tiene que guiar en tu vida, no vos. Muchas veces, hermanos, queremos un Dios a nuestro servicio como si fuera un genio de la lámpara. Y no, hermanos, Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de nuestro Dios. Señor, heme aquí. Señor, yo me someto a ti. Eso tiene que estar siempre en nuestras bocas, hermano. Y podemos encontrar en este texto que hoy estamos desglosando las características del verdadero pastor, pero también las características de sus ovejas. Y fíjense en las cualidades que Jesús señala del pastor. Primero, da su vida por las ovejas. Versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús se distingue del asalariado porque estuvo dispuesto a sacrificarse por sus ovejas, porque las ama, porque son suyas. El ladrón y el salteador quieren tomar las ovejas a la fuerza, ovejas que no son suyas. El pastor asalariado solo está por la recompensa económica, no está comprometido con las ovejas. Pero el buen pastor, hermanos, el buen pastor, ese vino y entregó su vida por ellas. Y fíjense en este detalle. Da su vida por sus ovejas, dice. Y a los fariseos les dice que ellos no son sus ovejas. ¿Qué dice en el versículo 26? Un poquito más abajo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Entonces, si Jesús da su vida por sus ovejas, entonces Jesús no murió por todos. Por ellos, Él no dio su vida. Ellos no eran sus ovejas. Fíjense que no dice que muere por sus ovejas para ver luego qué oveja quiere elegirlo para su pastor. No, hermanos. Y acá hay doctrina. Jesús conoce a sus ovejas. No es que va a conocer quiénes van a querer ser después sus ovejas. Sus ovejas son predestinadas, hermanos, para ser del pastor desde antes del principio de los tiempos. Mis ovejas oyen, me siguen, me conocen. Las otras no. Pero las mías, oyen mi mensaje, me siguen y obedecen, me conocen. Y la segunda característica del pastor es justamente esa, que conoce a sus ovejas y es conocido por ella. Versículo 14, yo soy un buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me siguen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Así y doy mi vida por las ovejas. Hay una relación
personal e íntima entre el pastor y sus ovejas. Imagen perfecta de la relación entre Jesús y el Padre. En el versículo 29 dice, mi Padre me las dio, que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de mi mano. Yo y el Padre somos uno. Y así como Jesús y el Padre son uno, y Jesús conoce al Padre, nuestro pastor también conoce a su rebaño. Hermanos, fíjense cómo Jesús resalta que conoce perfectamente a sus ovejas. Ahí te abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Al ponerle nombre, hermanos, a las ovejas, está hablando por un lado del cariño que les tiene este pastor. No es simplemente, como dije antes, una oveja, un número. No, le pone nombre porque le gusta diferenciarlas de las demás. Porque cada una es especial, porque cada una es individual, porque cada una es importante. Así somos las ovejas del pastor. Nos pone nombre y no solo eso, nos conoce por nombre y nos llama por nuestro nombre. Así ama el pastor a sus ovejas, hermanos. Saben, Jesús establece con sus hijos un vínculo profundo e íntimo, donde, por un lado, usted conoce a Jesús, pero lo más importante es que Jesús lo conoce a usted. Qué triste sería llegar a su presencia y que el Señor te diga, nunca os conocí, apartados de mí. Y ahí vamos a poder decir, pero Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero Él va a decir, nunca les conocí. A usted el pastor le conoce, y usted conoce al pastor, y usted tiene que dar gracias por eso, hermano. Otra característica del pastor es que protege a sus ovejas del peligro, versículos 12 y 13. Pero el asalariado pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona a las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no les importa las ovejas. A diferencia del asalariado, que huye cuando viene el lobo, el buen pastor cuida y defiende a sus ovejas. Es tan perfecta la ilustración que usa el Señor al compararnos con ovejas, porque no hay animal más vulnerable, no hay animal más frágil y no hay animal más tonto que una oveja. Y hermanos, sí, somos tontos. Somos tontos. Al igual que las ovejas, hermanos, nosotros nos exponemos permanentemente. Nos alejamos del rebaño, pastamos en el peñasco, nos vamos cerca del lobo y andamos por el mundo jugando con el pecado como si fuera que fuéramos fuertes, como si fuera que nos podemos defender nosotros solos de cualquier tentación. Pero no hay más inútil animal en el reino del Señor que una oveja sin pastor. ¿Qué puede hacer una oveja sola para defenderse? No tiene cuernos, no tiene garras, no tiene dientes, no tiene caparazón, no tiene colmillos, ni correr rápido puede, hermanos. Encima media chicata, media ciega la oveja. No puede hacer absolutamente nada. Es carne fácil del ladrón y del devorador, hermanos. Pero el pastor protege a sus ovejas del peligro. Las guía a lugares seguros. Su mirada está permanentemente sobre ellas. Ni un minuto, ni un segundo se aparta su mano protectora sobre nosotros, hermanos. Y si una se llega a extraviar, no deja las 99 en los montes y va en busca de la rescargada, como dice el himno que cantamos. Y sucede que si las halla, en verdad os digo que se regocija más por esa que encontró que por las 99 que dejó en el monte.
Qué amor y qué misericordia, hermano, de buen pastor. Y seguimos con nuestro texto, hermanos. Y fíjense que Jesús se encarga de destacar que estas promesas no son solo para los judíos, para el pueblo de Israel. Jesús señaló que vino no solo por los judíos, sino que también vino por nosotros, por los gentiles. Y esto nos lleva a la siguiente característica del pastor. Él une a su rebaño. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Hermano, Jesús no solo vino por Israel, sino también por los gentiles, por nosotros, reuniendo a todos en un solo rebaño, con un solo pastor, como dice Pablo en Gálatas 3:28, donde no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos sois unos en Cristo. Unos en Cristo. ¿Usted puede dimensionar, hermanos, esto? ¿Puede dimensionar lo sublime que es esto? Hermanos, nosotros no éramos pueblo. Nosotros fuimos hechos pueblo suyo, como dice el profeta Oseas. Aquel que no era amada fue llamada amada mía. Y aquellos que no eran pueblo, ahora son llamados hijos del Dios viviente, hermano. Qué tremendo. ¿Y saben por qué el Señor hizo todo esto? Porque obedece la voluntad del Padre. Y lo hizo obediente hasta la muerte. Versículos 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Su sacrificio, hermanos, no es forzado, es voluntario, cumpliendo el plan divino de redención, cumpliendo el plan intratrinitario, hermanos. Nadie lo obligó a dar su vida por las ovejas. Él lo hizo por obediencia al Padre y por amor. Por amor al Padre, pero también por amor a usted y a mí. Vimos las cualidades del pastor, pero las ovejas también tienen una participación en esta interacción. Fíjense, las ovejas escuchan la voz del pastor. Versículos 3, 4 y también el versículo 27. A este habla el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas va adelante y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, las ovejas reconocen la voz de Jesús y le siguen diferenciándole de la voz de los extraños y de los ladrones. Reconocen la voz de su Salvador. ¿Se puso a pensar qué fue lo que a usted le motivó venir a los pies de Cristo y servirle de la manera más fiel posible? Muchos hemos conocido al Señor en contexto de otras denominaciones. Muchos hemos pasado por iglesias falsas que predicaban mensajes falsos y a Cristo falsos. ¿Qué le hizo poner en su corazón que esa no era la voluntad de Dios, sino era la voz del pastor que lo llamaba a su rebaño, hermanos? Esa fue la misma voz que te llamó cuando vos estabas en el mundo, cuando andabas lejos de Dios. Como dice Pedro en su primera epístola universal en el capítulo 2, pues vosotros andabas rescarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Nosotros andábamos descarriados. Oíste su voz y obedeciste a su voz porque era la voz de tu pastor. Esa voz que te llamó y que no pudiste resistir. Esa voz que te llevó a seguir al buen pastor. Y esa es otra característica. Conocen la voz de su pastor, pero siguen al buen pastor. Versículos 4 y 27. Cuando saca todas las suyas, no las ajenas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen
Sus ovejas, hermanos, no solo oyen su voz, sino que confían en Él y lo obedecen caminando bajo su guía. Esa es la característica de una oveja que pertenece a su rebaño, hermanos. Allá afuera hay muchos que dicen ser ovejas del Señor. Hay muchos que dicen ser cristianos, hermano, pero su vida está lejos, no solo está lejos, va en sentido totalmente opuesto a lo que el Señor dictamina. Van en sentido totalmente opuesto a ese Dios que ellos dicen servir. De labios para afuera dicen ser cristianos, pero con sus actos, hermanos, los contradicen. Pero las verdaderas ovejas siguen al pastor detrás de él, a paso firme y sin separarse de él ningún minuto. Y hermanos, quiero cerrar con estas dos hermosas promesas para las ovejas que siguen al pastor. Ellas tienen vida eterna y no perecerán. Versículo 28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabe, hermanos? Esta es la primera promesa. Las ovejas que siguen al pastor tienen vida eterna, jamás perecerán. Y obviamente no estamos hablando de muerte física, estamos hablando de muerte espiritual. Esta es la primera promesa que las ovejas reciben. Son protegidas, son guiadas, son conocidas y vivirán para siempre en su presencia, disfrutando de su gloria y disfrutando de su esplendor, hermanos. El buen pastor les da seguridad, protección y la promesa de vida eterna. Y cierra ese versículo que leímos dando veracidad a esta promesa. Nadie las arrebatará de mi mano, dice. Nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, las ovejas que verdaderamente pertenecen al rebaño y siguen al pastor, nadie las arrebata de su mano. Ni el diablo, ni el pecado, ni el mundo. Nada, nada. Hermanos, en la palabra de Dios hay decenas de pasajes que nos prometen dos cosas. Que en Cristo tenemos vida eterna y que en Cristo tenemos la seguridad de la salvación. Si usted se reconoce pecador y el Espíritu Santo lo ha llevado a aborrecer el pecado y ha creído que solo en Jesucristo usted tiene perdón de sus pecados, usted puede estar seguro y confiado en esa promesa. Usted no es que hoy es salvo y mañana quién sabe. No, hermanos, a sus ovejas nadie las arrebata de su mano. Y es tan enfático, hermanos, en esto, que lo vuelve a repetir en otros versículos de este pasaje. Nadie las arrebata de su mano, versículos 28 y 29. Repite exactamente lo mismo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Están seguras en el poder de Dios, hermano, protegidas de cualquier ataque externo. Dime algo, hermano, que sea seguro en este mundo, además de la muerte y los impuestos, decía un político. Nada, nada es seguro en este mundo, pero en Jesús estamos seguros, dice la palabra. Nadie las arrebata de su mano. Y si tenemos un pastor que nos conoce, nos guía, nos cuida, que dio su vida por sus ovejas, hermanos, esto que estamos leyendo nos tiene que dar, por un lado, seguridad, pero por el otro lado, hermanos, esperanza, porque no estamos en la incertidumbre. Podemos confiar y sabemos que Dios no miente. Así que confiado, hermanos, en su promesa, podemos esperar aquel cielo y tierra nueva que nos espera para disfrutar de aquel pastor fiel y verdadero que nos conoció, que nos llamó y nos hizo formar parte de su rebaño, hermanos.
Y quiero cerrar este sermón con un versículo en Hebreos capítulo 13, versículo 20 en adelante. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, el pacto intratrinitario, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tenemos seguridad y tenemos esperanza en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Amén.